Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí para la charla mensual y hoy nos acompaña el doctor Luco Ilgi. Entonces, bienvenido, don Luco. Si gusta prender la cámara. Ajá. Ok, muy bien. Buenas Antes de noches. que, buenas noches, gracias. Bueno, antes de comenzar la charla, quisiera hablar un poquito de don Luco. Entonces, quisiera comentarles que don Luco es doctor en entomología y profesor emérito del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Además, él es autor o coautor de 5 libros y más de 150 artículos en su especialidad que es manejo agroecológico de plagas agrícolas y forestales. Pero el día de hoy, don Luco nos tiene una charla que se titula José Castro Celedón, el primer ornitólogo costarricense a un siglo de su muerte. Entonces, muchísimas gracias, don Luco, y le doy el espacio para iniciar. Bueno, muy buenas noches, Rosemary, y muy buenas noches a todos quienes nos están escuchando. Para mí esta es una oportunidad muy bonita de proyectar la imagen de este gran ser humano, porque fue un ser humano integral, que fue José Cástulo Celedón Porras, quien fue nuestro primer ornitólogo, nuestro primer naturalista, como lo veremos en el transcurso de esta presentación. Y a veces diré Celedón, a veces José Cástulo, porque al final de cuentas, cuando uno trabaja con algún personaje como este, termina siendo tan entrañable que uno lo ve ya como un amigo. Entonces, generalmente me referiré a él como José Cástulo. Realmente él murió el 16 de julio de 1923. Hace poco yo publiqué un artículo sobre él en una revista digital española que se llama MER, y también tuve una entrevista en Teletica Radio con el periodista Ignacio Santos y con Armando González, director de La Nación. Entonces, porque me interesaba mucho que el pueblo costarricense valore a personalidades, a personajes como esta. Ya vamos a ver, para los que no lo conocen, por qué es tan significativa esta personalidad. Vamos a ver, aquí siempre me da problemas esto de... Ya, aquí estamos. Para ustedes, como asociación ornitológica, realmente el apellido Celedón y la obra de Celedón no les es extraña. De hecho, su boletín se llama Celedonia. Y en la historia de la asociación, Roy May, buen amigo, publicó este libro sobre la historia de la ornitología en Costa Rica y de la Asociación Ornitológica, y se llama En los Pasos de Celedón. Eh, Realmente yo conocía muy poco de José Cástulo, porque mi interés en la historia de las ciencias naturales empezó en el año 2005. Es una historia muy larga, la historia mía en esa relación, cuando descubrí la tumba del doctor Carl Hoffman en el Cementerio General. Por cierto, Hoffman cumple este año, el 7 de diciembre, hubiera cumplido 200 años de haber nacido. Más tarde les hablaré de algunos homenajes que tenemos para él. Y este libro mío, eh, en determinado momento, después de que escribí 2 libros sobre el doctor Hoffman, me empeñé en dar una visión de cuál había sido el aporte real de los alemanes en esa Costa Rica del siglo XIX. Es un texto bastante voluminoso, son 860 y resto de páginas, pero como lo digo aquí, este libro se pudo haber llamado, como ustedes lo ven aquí, Vida y obra de José Cástulo Celedón, primer naturalista costarricense, porque realmente lo demostraré a lo largo de la conversación. José Cástulo para mí representa el puente, el gozne, como en una puerta, ¿verdad? El gozne que hizo posible eh, que lo que generaron de investigación y de conocimiento los alemanes a mediados del siglo XIX, después se empatara con todos los aportes de los suizos como Henri Pittier, Paul Viollet y Adolphe Tondus. Pero de eso vamos a hablar posteriormente. Entonces, esta noche quiero referirme a los aspectos esenciales de la vida de José Cástulo. Antes de eso, hay que decir una cosa. Cuando alguien pregunta, ¿cuál fue la primera ave que fue dibujada en el territorio nacional? Yo escribí un articulito sobre eso en una de estas revistas,
Realmente la primera ave que fue dibujada fue Coccyzus ferrugineus, el cuclillo de la isla del Coco. Y eso se debió a que también es una historia muy larga, a exploraciones que hicieron los ingleses entre 1836 y 1842, comandadas por el capitán Sir Edward Belcher, perdón, que ellos llevaron material a Inglaterra y quien describió el cuclillo fue John Gould. Para los que no saben eso, John Gould fue el ornitólogo que identificó los pinzones que Darwin recolectó en las Islas Galápagos. Es decir, toda la obra, lo que publicó Darwin no se hubiera podido sustentar todo lo que había de especiación, de radiación en las Islas Galápagos sin el apoyo taxonómico de John Gould. Así que él también identificó, describió, y de ahí viene este primer dibujo de un ave costarricense. Pero el territorio nacional, la parte continental no había sido explorada. Los primeros tres naturalistas que llegan, von Friedrichsthal viene de pasito nada más, no estuvo ni 2 meses. Worsted, sí, Worsted es el primer naturalista residente, vive más o menos año y medio en Costa Rica. Como digo aquí, entre 1846, él llegó en septiembre del 46, se fue en el verano del 48. Y luego el polaco von Warszewiczs, que él realmente estaba en Guatemala, en una colonia belga, que estaban exportando plantas hacia unos jardines allá en Bélgica. Después se independizó y se vino, por cierto, en Nicaragua se topó con, vean ustedes, esto fue en el 48, se topó con Worsted en Nicaragua, hasta recolectaron juntos algunas plantas. Y él es el primero que recolecta aves, recolecta algunos colibríes, anfibios y reptiles, pero desde un punto de vista lucrativo, porque él era recolector, él realmente, aunque tenía conocimientos científicos, era básicamente, fundamentalmente, un recolector. Entonces vean que realmente hasta 1848, mediados del siglo XIX, nuestras aves del territorio continental eran completamente desconocidas, exceptuando estos colibríes. El inicio real, y eso es portentoso, eso es maravilloso, de la investigación en ornitología empieza en 1854. Estos tres alemanes llegan juntos en un bergantín que se llamaba el bergantín Antoinette. Ellos llegan no a Punta Arenas, sino que llegan a San Juan del Norte, donde tuvimos el conflicto con Nicaragua. Bueno, todavía está ahí latente. Allá por Isla Calero. La historia es muy larga también de por qué llegan ellos. Realmente había un proyecto de establecer una colonia alemana en Costa Rica, en Angostura, en Turrialba. Y en el bergantín en que venían eran ciento y resto de personas, como 105 personas. Ellos aprovechan este viaje para venirse. Quiero destacar aquí 2 cosas, porque vamos a hablar más de ellos. Cuando ustedes, que son aficionados o que son ornitólogos profesionales, ven algo referido a carmiol, el apellido original de don Julián Carmiol no era Carmiol, era Carnigohl, con K y con una H intercalada, y era Gohl. Pero cuando vean especímenes, como por ejemplo Vireo, Carmiol y etcétera, no necesariamente fue recolectado por don Julián, porque sus 2 hijos varones recolectaban con él también, sobre todo Julio, que era el mayor. Francisco lamentablemente murió joven, lo mordió una serpiente. Ellos vivían ahí donde está el cine de la California. Ahí tenía unos encierros y tenía una serpiente y mordió a Francisco y murió joven. Pero sí, también fue al campo con ellos. Entonces, cuando vean alguna especie que dice Carmioli, puede haber sido don Julián, Julio o Francisco. Bien, volvamos a Hoffman. Hoffman es sin duda nuestro primer ornitólogo. Pero lo que pasa es que los intereses de él eran muy diversos, como ustedes pueden ver aquí. Era botánico y zoólogo, combinaba esas 2 cosas, esas 2 facetas. Vean que, sobre todo, bueno, era más fácil recolectar plantas, lógicamente, pero dentro de los especímenes de fauna había una buena cantidad de aves, ¿verdad? Al igual que de mamíferos. Y su contacto era en el Museo Real de Zoología de Berlín, Jean-Louis Cavani. Este fue el primer taxónomo que identificó aves costarricenses. Ahora, Hoffman tenía en su mente, me quedo aquí muy cortito con él, los invito porque pronto, de hecho ayer revisé las artes finales de un artículo que va a salir publicado en la revista de Ciencias Ambientales
en homenaje a Hoffman en el bicentenario de su nacimiento, donde hago un análisis de sus contribuciones, no solo zoológicas y botánicas, sino realmente integradoras con un enfoque más holístico desde el punto de vista ecológico. Pero vean que él tenía la idea de que se publicara un libro que se iba a llamar Flora y Fauna de Costa Rica. No lo iba a escribir él solamente, era un libro colegiado o colectivo, ¿verdad? Donde iba a haber gente de Europa, sobre todo de Alemania, y él y Bonfrancius y de alguna manera Carmiola, aunque don Julián no tenía un título formal. Repito, Hoffman y Bonfrancius eran médicos y eran naturalistas por afición, pero ya con un recorrido importante allá en Europa en ese campo. Don Julián era maestro jardinero, un hombre muy hábil con las manos. Dicen que don Julián fue el que introdujo los bonsáis a Alemania y toda su vida aquí en Costa Rica demuestra esas grandes habilidades. Después vendía plantas ornamentales y un recolector infatigable que se metió allá en el Caribe como nunca nadie lo había hecho y yo creo que nunca más lo hizo nadie. Ahora, Hoffman era un excelente médico y cuando viene la guerra contra los filibusteros y se le declara la guerra a los filibusteros el 1 de marzo de 1856, el presidente, don Juan Rafael Mora Porras, don Juanito, lo nombra cirujano mayor del ejército expedicionario. Hoffman tiene que ir como médico a los frentes de batalla, tiene que hacerle frente a la epidemia del cólera, todo eso lo desgastó mucho y realmente murió bastante joven, tenía apenas 35 años. Cuando él se percata de que realmente su vida está por terminar, le entrega a Bonfrancius toda la información que él tenía de aves y de mamíferos. Ya vamos a ver qué significa eso. ¿Qué pasa con Bonfrancius? Cuando ellos llegaron en el Bergantín Antoinette, Hoffman se instaló en San José. De hecho, la botica de Hoffman estaba al costado sur del Parque Central. Y Bonfrancius no se halló en San José. Él padecía de asma, un serio padecimiento, ¿verdad? Además, había tenido tifoidea allá en Alemania. Sus pulmones estaban bastante debilitados. Entonces decide irse a vivir a Alajuela, por el clima cálido de Alajuela. Y de hecho, vivía aquí, donde está el almacén Llobet, o sea, a una cuadra del Parque Central de Alajuela. Siempre que hablo de esto, para los que son costarricenses, tal vez los extranjeros no lo entenderán, siempre me digo que qué apodo le pondrían a Bonfrancius, porque en Alajuela todo el que llega, y sobre todo si es ¿verdad? De fuera, sale con un apodo de fijo, ¿verdad? Ahí don Juanito Mora lo nombra médico de pueblo. Un médico de pueblo era un médico que era pagado por el municipio local. Es como un EVAIS de hoy. Entonces, Bonfrancius tenía la responsabilidad de atender a la comunidad de Alajuela, sobre todo del centro de Alajuela, ¿verdad? Que era lo más poblado, lógicamente. Pero hay un momento, hacia fines del 57, que él se da cuenta de que había venido a pasear a San José varias veces y que el clima de San José al final de cuentas no era tan malo. Y entonces se viene para San José, instala una botica. Aquí pueden ver uno de los anuncios, dice calle de la universidad. Es difícil, había una calle de la universidad, yo la tengo en mapas y de todo, pero él realmente estuvo como en 3 lugares. En todo caso, lo que quiero resaltar aquí es que por su enfermedad, y él mismo lo dice en sus cartas, él realmente no iba casi al campo, le costaba mucho, se agitaba mucho, tenía mucha dificultad. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que él decide, ya en su farmacia en San José, comenzar a contratar muchachitos que le ayudaran en hacer los preparados, ¿verdad? Ahí en el mortero, los polvitos esos, y ponerlos en sobrecitos y en frasquitos, etc. Pero los muchachillos, viendo que él recolectaba aves, por cierto, esta palabra casi nadie la usa, copinar. Y esa palabra es una palabra de origen, entiendo que es maya, y está aceptada por la Real Academia Española. Copinar es realmente, ¿verdad? Sacarle todas las vísceras a un organismo, puede ser un ave, puede ser un mamífero, lo que sea, y luego embalsamarlo. Todo ese proceso se llama copinación o copinar. Entonces, cuando los chiquillos veían, los muchachitos, que él hacía eso, comenzaron a aprender. Y él tuvo varios muchachos. Aquí están los nombres, un alemán, Gerard Jäger, Juan José Cooper, que era hijo
de don Henry Cooper, un inglés, un gran ingeniero que había venido a trabajar en las minas del aguacate, donde había oro y plata ahí, ¿verdad? Y uno de ellos fue José Cástulo Celedón. Pero vean ustedes que esto es una carta que le envía a Wilhelm Peters, director del Museo Real de Zoología de Berlín, diciéndole que los muchachos realmente se portaban como huilas, que no tomaban las cosas en serio. Pero hay uno que hace la diferencia, y es José Cástulo Celedón. Algunos datos rápidamente. Los anonos, todos conocemos, los anonos en ese tiempo, ahora está en Escazú, en ese tiempo estaba ahí como en el límite entre Matarredonda y Escazú, entonces no puede uno decir el cantón exacto en que nació José Cástulo. Aquí están los datos, pero vean, era el octavo de 11 hermanos. Su madre muere en 1856 y una de las hermanas, y murieron en la misma semana. Yo no he podido investigar a fondo si fue por la epidemia del cólera. Yo supongo que sí, porque la mortalidad, como en esa época Costa Rica tenía cerca de 100.000 habitantes y con el cólera murió cerca del 10% de la población. Así que posiblemente su madre y su hermana murieron en esos tiempos. Vean que él tenía 10 años cuando eso, en el 56, ¿verdad? Su padre se casa de nuevo 3 años después y vienen 9 hermanos más. O sea, José Cástulo y digamos, la prole de don Manuel con las 2 esposas que tuvo fue de 20 hijos, imagínense ustedes. Don Manuel, no sé si lo menciono yo más adelante, él fue gobernador de San José por 30 años. O sea, era un hombre educado que tenía un buen puesto político. Era familia de don Juan Mora Fernández, nuestro primer jefe de Estado. Primo un poquito lejano de don Juan Rafael Mora, don Juanito Mora, etc. Ahora, vean cómo era José Cástulo, chiquillo. No me leo esto porque ustedes lo están leyendo, pero esto es un comentario de don Juan Gómez Álvarez. Don Juan Gómez Álvarez era un finquero turrialbeño que fue el abuelo de Jorge Gómez Laurito, botánico, y abuelo también de Luis Diego Gómez Pignataro, que fue director del Museo Nacional, los dos muy buenos amigos nuestros, contemporáneos, ¿verdad? Pero vean ustedes que ya desde chiquillo, José Cástulo tenía esa inclinación por la naturaleza y muy en particular por las aves, según este testimonio. En determinado momento, ellos se van a vivir al casco central de San José. Esta es una imagen de San José de 1857. La hizo un venezolano que se llamaba Ramón Páez Ricaurte. Él vino con un viajero, con Thomas Meagher, por un periodo corto. Hay muchos dibujos y ellos dibujan. A Páez le debemos el primer dibujo de un ave continental, un quetzal, que es el que está justamente en la carátula, en la portada de mi libro Trópico Agreste que les mostré antes. Un dibujo hecho en plumilla de extraordinaria calidad, de extraordinario rigor científico y también desde el punto de vista estético muy, muy lindo. Esta era la catedral de antes. Aquí tenemos la catedral y esta era la esquina. Aquí dice Manuel Celedón. Aquí era donde vivía don Manuel, el papá de José Cástulo, ahí era donde vivían ellos. Donde están ahí, a la par de donde está el Banco Popular hoy, ¿verdad? Que el Banco Popular está acá. Vean que aquí estaba la Universidad de Santo Tomás, donde está hoy el Ministerio de Hacienda, donde estuvo por muchos años el Banco Anglo-Costarricense. Entonces, él era citadino en ese sentido. Pero San José, eso es lo que quería con esto, mostrarles. Miren cómo, esta es una imagen tomada, estos son los cerros de Escazú, este es un dibujo hecho más o menos desde la Biblioteca Nacional, como del Parque Nacional, viendo hacia el oeste o el sureste, ¿verdad? Bueno, aquí está lo que dije del padre de él. Entonces, José Cástulo no era pobre, era de clase media. De hecho, veanla, cuando él después tuvo estas propiedades cafetales, en Santana, 29 manzanas, que es un terreno sustancioso. El Turrujal era ahí por Barrio Luján, por ese lado Granadilla, pues ahí en Montes de Oca. La Canoa nunca la pude ubicar. Ya esto lo dije. Y aquí hay algo muy interesante. Y es eso, que don Manuel, el papá de José Cástulo, posiblemente veía que había un potencial en el chiquillo, en el muchachito. Pero yo en esos tiempos era muy importante en la formación de los jóvenes que adquirieran hábitos de estudio, hábitos, actitudes ante la vida. Entonces yo pienso que él dijo, bueno, este alemán
no es que lo va a meter en cintura, no era que fuera un muchacho belicoso ni nada, pero le podía ayudar en la formación integral como ser humano. Y además, por su inclinación hacia el mundo natural. Entonces vean que realmente del 62 al 66, con esa edad de los 16 a los 20 años, José Cástulo fundamentalmente lo que hace es trabajar en la farmacia, en las cuestiones propiamente farmacéuticas, no tanto con la recolección. Ya más o menos en el 66 es que empieza a recolectar. Digo esto basado en datos de don Anastasio Alfaro especialmente. Y aquí hay una coyuntura fundamental. Ojo, 62, en el tiempo en que José Cástulo había empezado a trabajar con Bonfrancios. Antes les mostré una carta de Bonfrancios a Wilhelm Peters, quejándose de los muchachitos. Realmente Bonfrancios no conocía a Wilhelm Peters. Quien lo conocía era Hoffmann. Hoffmann fue muy amigo de Wilhelm Peters. Entonces, como Hoffmann, como ya dije, estaba enfermo y le dejó la información a Bonfrancius, lo puso en contacto con Peters. Yo tengo, para mi libro, sé mucho de lo que pude conseguir. Me pudieron mandar de allá de Alemania la correspondencia. Entonces, no hay correspondencia casi de Bonfrancius y de Peters, pero sí de Hoffmann y Peters. Entonces, ¿qué sucede? En 1862, más o menos en esa época, hubo problemas, hubo un envío que hizo Bonfrancius y el cónsul que estaba alemán, que estaba en Punta Arenas, fue un poco negligente y se perdieron los especímenes. Imagínense, con todo el costo de preparar los especímenes que después se dañaran. En otro momento hubo un naufragio y se dañaron especímenes. Entonces era mandarlos hasta Alemania, era una travesía muy incierta en muchos sentidos. Y había que ir por Cabo de Hornos. Los barcos tenían que bajar de Punta Arenas hasta Cabo de Hornos para subir e irse para Europa. Y en 1856, a principios del 56, se funda lo que se llamó la Mala del Pacífico, que era una compañía estadounidense que hacía recorridos desde la ciudad de Panamá por los puertos centroamericanos hasta San José en Guatemala. Y el principal capitán era el capitán John Doe, John Melmoth Doe. Da la coincidencia feliz de que Doe era aficionado a la naturaleza. Entonces, establecen vínculos. Además, aquí es algo muy interesante. Charles Riote era alemán de nacimiento, pero había vivido mucho en Estados Unidos y lo nombran de embajador en Costa Rica y en Nicaragua. Y también era naturalista aficionado. Y tenía muy buena relación entre ellos y comienzan a conversar con Bonfrancius. Y le dicen, vea, en palabras más o menos informales, vea, estar mandando especímenes a Europa es un riesgo muy grande porque se pueden perder. Doe le dice, mire, yo le ofrezco, ¿por qué no los manda a Estados Unidos, a Washington, al Smithsonian? Yo se los llevo de gratis, imagínense lo que era. Se los llevo de gratis, debo decir, digamos, los especímenes llegaban a Punta Arenas en carreta, porque era la única forma de transporte que teníamos, o a caballo. Llegaban a la ciudad de Panamá y cuando eso ya existía un ferrocarril que iba de costa a costa en Panamá. Entonces llegaban a Colón, en el Caribe panameño, y de ahí por barco hasta Nueva York y después a Washington. Entonces imagínense que a Bonfrancio le dijeron, le hacemos este servicio de gratis. ¿De cómo no iba a aceptar? Y Riote, que era embajador, insistió en el mismo sentido y ahí cortó Bonfrancius con Wilhelm Peters. Además tuvieron un poquito de polémica por otras cosas. Ahí se acabó la relación de Bonfrancius con su propia patria y se inclina hacia el Smithsonian. Ahí es una historia larga, pero intervino un alemán, Louis Daser, que pasó por Costa Rica y llevó una carta a Spencer Bird, que era el subdirector del Smithsonian, planteándole la posibilidad de que si tenía interés en las aves de Costa Rica. Bird inicialmente le dice, vea, no, yo estoy muy ocupado investigando las aves de Estados Unidos y de México, pero no deja de interesarme. Entonces comenzaron a mandarle especímenes de acá para que lo fueran analizando y ahí comenzó a cimentarse ese vínculo entre Bonfrancius y Bird. Todo iba muy bien hasta un mal día o un mal tiempo en que la esposa de Bonfrancius venía en la prensa, todo el dato que hay, el nombre de ella no existía. No, en toda la información que yo logré conseguir se hablaba de
el doctor Bonfrancius y señora. Señor Bonfrancius y su esposa. Nunca el nombre. A la mujer la ignoraban por completo, igual con el doctor Hoffman y con todas las mujeres de la época. Algo muy lamentable, muy triste. Ella muere el 5 de mayo del 68, pero ya venía muy enferma. Entonces ya Bonfrancius venía rumiando la posibilidad de regresar a Alemania. Para ese tiempo Bonfrancius vivía, esta era la casa de él. Esta casa estaba justamente aquí, en esta esquina del Museo Nacional. De hecho, esta puerta que está aquí, ustedes pasan frente ahí, frente al museo, van a ver un portón alto. Esa fue una casa que después la compró don Mauro Fernández, que fue ministro de Educación. Entonces la modificaron un poco, pero esta sí es una foto de la casa donde vivía Bonfrancius y donde murió su esposa. Entonces hay un doble significado. No tenía en esos tiempos nada que ver con Museo Nacional, simplemente era una propiedad más en San José, pero con una vista lindísima, ¿verdad? De todo el oeste capitalino. Entonces Bonfrancius dice, me voy para Alemania, pero estaba muy preocupado con el futuro de José Cástulo. Entonces habla con Spencer Bird para ver si es posible que lo reciba en el Smithsonian. Hago aquí un paréntesis para decirles que Bonfrancius casi no se está en Washington. Hay gente ahí en internet, se dicen cosas que estuvo investigando en el Smithsonian. Nunca estuvo. Estuvo de paso, yo no sé cuánto, tal vez 2 semanas, 3 semanas, cuando mucho. Pero él iba para Alemania y quería aprovechar, como lo dije antes, el verano, porque decía que ya no tenía su esposa, no tuvieron hijos, se sentía muy enfermo y quería estar con su familia y aprovechar el tiempo favorable del verano allá. Entonces casi no estuvo en Washington. Una vez que él llega allá, toma una actitud lindísima para beneficio de nuestras ciencias. Y es que comienza a escribir, y a publicar y publicar y publicar. Miren que antes de esa época, él lo que ha escrito 5 trabajos referidos a Costa Rica en diferentes campos que él abarcó. Y ya aquí, en solamente 2 años, 68 y 69, publica 11 trabajos. Fueron 18 publicaciones, aunque se ha dicho que el más prolífico naturalista que vino a Costa Rica en el siglo XIX fue Helmut Polakowski, botánico. Yo no estoy de acuerdo con eso. Cuando uno ve la obra de Polakowski, fue muy rica, sin duda, pero en muchas cosas es muy repetitivo. Hay artículos que casi que era retomar lo mismo, darle forma de otras maneras, pero los de Bonfrancius son artículos todos, pienso yo, de muy, muy buena calidad, sino de excelente calidad. Eso nada más para que vean qué fue lo que él hizo cuando llegó allá. Muere en 1877, muere 9 años después, relativamente joven. Pero aquí vamos a lo que quería llegar y que tiene que ver con la charla de esta noche. 2 catálogos, uno de aves y uno de mamíferos, basado, y hay que decirlo, en la información que le dio Hoffman. Hoffman le dejó una gran cantidad de información y luego él, lógicamente, que recolecta, hace sus propias recolecciones e incrementa, enriquece inmensamente esas publicaciones. Pero miren, muy meritorio que en aquella época, podemos volver a eso tal vez cuando lleguemos a la fase de preguntas, porque no quiero atrasarme mucho, pero ya ahí hay 517 especies. Hay datos sobre 517 especies en un intervalo, repito, del 54 al 69. Fueron 14 años. 14 años y él pasó en Alajuela, digamos que casi 3. Entonces hay que restarle eso. Entonces realmente es un aporte sumamente importante. Supongo que todos saben que la cocora se llama Semnornis franci y el Pteroglossus franci, ¿verdad? Que llevan el epíteto dedicado a Bonfrancius. Repito, una cosa que a mí, bueno, a la luz de hoy, a mí me parece que él debió haber puesto como coautor o haber consignado como coautor a Hoffman, porque Hoffman fue realmente el que comenzó tanto con aves como mamíferos y le dejó la mayor cantidad de información. Él apenas menciona como de refilón, como de soslayo, que Hoffman le dejó esa información. Algo que desde el punto de vista ético no es correcto a la luz de hoy, ¿verdad? Pero quién sabe si los estándares de aquella época eran diferentes. En fin, ahí les dejo esa inquietud. Ahora, ya les dije, 18 publicaciones sobre Costa Rica, muy ricas en muchos campos. También si alguien tiene interés, Rosemary les puede dar mi correo electrónico. Yo publiqué hace 2 años,
Bonfrancius cumplió 200 años de nacido, entonces publiqué un artículo amplio en la revista de Ciencias Ambientales, igual que lo hago con Hoffman hoy, ahora para diciembre, ¿verdad? Que cumple 200 años. Pero su mayor mérito, y hay que insistir en esto, es formar, hoy hablamos de formar recursos humanos, es eso. Él decía, yo me voy, ¿qué va a pasar con José Castro? Va a terminar trabajando ahí en un negocio de dependiente, en, en una venta de lo que sea. Y no quería que se perdiera. Y entonces él le dice a Spencer Bird que él, con George Lawrence no trabajaba en el Smithsonian, él vivía en Nueva York, pero frecuentaba el Smithsonian, era un hombre, la familia tenía plata, tenía platilla, tenían una cadena de farmacias o algo así, y entonces con eso se dedicaba a la ornitología. Y él es realmente el primer taxónomo que identifica aves nuestras en Estados Unidos. Repito, el de antes era Jean-Louis Cavani en Alemania. Entonces, esa era la idea. Y John Cassin, que lamentablemente muere muy rápido después de que llega José Castro a Washington. Entonces casi no pudieron interactuar. El problema era este, como siempre. ¿Quién va a pagar eso? Porque la familia, es cierto, era familia de clase media, pero ya una estadía de 2 años, que era lo que estaba previendo, Bonfrancius era difícil de sufragar, ¿verdad? Entonces Bonfrancius le dice a Bert, le dice, vea, yo pongo el costo del transporte, eran $250. Hoy eso es plata, pero imagínense el platal que era en esa época, $250. Y Bonfrancius paga el transporte hasta Nueva York y Washington de José Castro. Y le dice que por qué no habla con el embajador de Costa Rica ya, que era don Ezequiel Gutiérrez Iglesias, para que el gobierno de Costa Rica aportara el dinero para la manutención. Hay una historia ahí larga, todo eso, después me referiré a las búsquedas que hice allá en el Smithsonian. Realmente había buen ambiente, después no se pudo, al final de cuentas, se fueron sin saber si José Castro tenía financiamiento o no. Nada más para que vean el tipo de noticia que salía en los periódicos, eso es en la Gaceta de la época. Ahí van Francius, José Celedón, en una carga de 3,000 sacos de café, 67 bultos de brosas metálicas, me imagino que eso era para el lastre, para el barco, para que no se, ¿verdad? Para estabilizarlo, 350 cueros de ganado y 7 bultos de cueros de venado, que eso era muy corriente en esa época, la exportación de cueros de venado. En ese barco, El Salvador, entonces se van para la ciudad de Panamá. Repito, es para mí un paso aventurado. Sin embargo, de camino, encuentra una carta de Bert, por fortuna, y le dice que está dispuesto a coger a José Castro y a formarlo, que lo que va a hacer es enseñarle fotografía científica normal y al estereoscopio, y con eso le va a dar un ingreso para que se mantenga. También le dice que don Ezequiel Gutiérrez había hecho consultas a San José, están a la espera, repito, no fructificaron, no cuajaron, y le dice que discutan ese asunto cuando lleguen a Washington. Esta era la ruta, ¿verdad? Desde la ciudad de Panamá hasta Colón, que ellos tomaron en tren. Aquí está el tren Panama Railroad, ¿verdad? Que hacía ese servicio, ahí fueron ellos. Hasta que por fin José Castro llega a Washington, al Smithsonian. Esa es una foto que la pude encontrar en el Smithsonian. En la foto de cuando él recién llegado, ahí detrás está el estudio donde le fue tomada, todos esos datos están ahí en mi libro. Esto es lo que se encuentran. Miren los Uber de antes. Ese era el servicio de transporte, ¿verdad? El taxi de antes de la época, las instalaciones. Entonces, yo me pongo a pensar cuando veo estas fotos, la impresión para un muchachito aldeano como José Castro, en aquella San José minúscula, que digamos de Barriomón, donde está Barriomón hoy, al ferrocarril al Pacífico, y digamos de la California a la Sabana, no son más de 12 cuadras por cada costado, es una cosa pequeñísima, no, tal vez un poco más, pero entonces pasar de eso a Washington, a una ciudad con ese vértigo, con ese tráfago, el comercio, la actividad, los carruajes, y luego en las instalaciones de una verdadera institución científica. Debe haberse asustado el pobrecito de ver todo eso, pero él dijo, no, tengo que aprovechar esta oportunidad. Tuvo la fortuna, José Castro, de que estaba un muchacho
menor que él, Robert Ridgway, que llegaría a ser un extraordinario ornitólogo. Aquí está Ridgway en su oficina, nada más para que ustedes vean el tipo de oficinas, ¿verdad? Con techos muy altos, muy frescas. Entonces, fueron inseparables, fueron compinches durante ese tiempo que él estuvo ahí. Esa es otra foto de José Cástulo, ¿verdad? De un tiempito después. Ahora, yo para mi libro, a mí me interesaba buscar, y encontré cosas aquí en Costa Rica, pero muy poco. Y me dije, bueno, yo tengo que ir al Smithsonian. Tuve la fortuna de que cuando eso, la cervecería Costa Rica, bueno, Florida Bebidas, que es la empresa más amplia de la cervecería, es una parte de Florida nada más, tuvo un programa muy bonito que se llamaba Aportes a la Creatividad y a la Excelencia. Yo concursé por una beca de esas, creo que daban 2 al año, y me dieron una beca de esas y eso me permitió eh, visitar el Smithsonian. Estuve allá 2 semanas hurgando en todos los archivos donde pudiera haber información. En los tarjeteros, vean ustedes aquí lo de Celedón, en los reportes, en los informes anuales, en Record Unit, otros tipos de información que había ahí. En el libro copiador, poca gente tal vez sabe lo que es un libro copiador. Antes, como no había máquinas de escribir, entonces cuando, por ejemplo, Spencer Bird tenía que mandarle una carta a Bonfrancis o a quien fuera, tenía, aquí dice private, ¿verdad? Un libro privado, donde él le escribió una carta a Bonfrancis y luego tenía que pasar la mano en el libro copiador. Imagínense la pereza que era, sobre todo con cartas muy, muy largas, ¿verdad? Era el archivo, la constancia de que esa carta había sido enviada. Aburrido, pero para nosotros hoy, 150 años después, por dicha que lo hicieron, porque si no, todo eso se hubiera perdido. Y ahí se encuentra uno, por ejemplo, material microfilmado. Yo nunca había usado un microfilm de estos. Fueron muy generosos conmigo allá en el Smithsonian, me acogieron muy bien. Buscando en archivos donde nunca nadie se había metido, la verdad es esa. Tan es así, yo lo dije hace poco en una charla que di. Por ejemplo, don Ezequiel Gutiérrez Iglesias, yo ni siquiera sabía que existía. Es más, yo me atrevo a decir que como diplomático fue importante, pero en la conexión con las ciencias naturales no se sabía nada. Cuando yo llegué, me acuerdo, yo trabajaba ahí, me metía 8 horas. Yo salía un ratito a comerme algo ahí abajo y otra vez, porque el tiempo era oro, literalmente. Y llegaba yo al hotel a organizar la información y yo decía, Gutiérrez, ¿quién será Gutiérrez? Porque no, era solo Gutiérrez. Ya después, cuando regresé a Costa Rica, comencé a armar el rompecabezas y caí en cuenta de que se trataba de don Ezequiel Gutiérrez Iglesias, un personaje importantísimo al cual podemos volver cuando hablemos en las preguntas y al final. Miren las cartas, por ejemplo. Hay cartas de estas que son 6 páginas y dura uno fácilmente 3 horas tratando de descifrar, y hay cosas que no se pueden descifrar, porque existía además la mala costumbre de que escribían por el reverso y el anverso, o sea, por las dos caras. Entonces la tinta se pasa. Eso es muy común aquí en el Archivo Nacional. La gente de ahí economizaba papel, pero crea un problemón para quienes queremos ver esos materiales hoy, ¿verdad? Pero bueno, todo eso hubo que hacerlo. Tuve la oportunidad de visitar el museo, las bases de datos, que ya por dicha, ¿verdad? Que por fortuna todo está, bases electrónicas de datos, buscar los especímenes tipo de algunas de las especies más relevantes, etc. ¿Qué sucede? José Cástulo está feliz en Washington, aunque sí, en alguna carta por ahí sí manifiesta su mal de patria, momentos en que ya quiere regresar. Y en un momento, cuando se abre el ferrocarril al Caribe, al Atlántico, ¿verdad? Que fue el proyecto de la Northern Railway Company con Minor Keith, Keith insiste en que comienza la siembra de banano, por supuesto, pero que se hagan exploraciones de oro, carbón y otras riquezas naturales. Y le presenta un proyecto al gobierno de don Tomás Guardia Gutiérrez. Comienzan a discutir y al final de cuentas eso llega al Congreso y lo rechazan, porque el Congreso lo califica de imperialista. Prácticamente quería Keith que le entregaran Talamanca entera, ¿verdad? Fue una cuestión abusiva, realmente. Y cosas curiosas, porque al final de cuentas, no sé si, cuánta gente lo sabrá de los que están escuchándome, pero Keith se casó al final con
una hija del presidente Castro Madrid, ¿verdad? Don José María Castro Madrid. Él estaba muy bien entroncado políticamente y el Congreso se le para y le dice no, de ninguna manera. Entonces aborta realmente el proyecto. Pero don Tomás Guardia estaba convencido de la importancia de ese proyecto, entonces lo impulsa por cuenta propia. Y como ya habían encaminado cosas, con la ayuda del Smithsonian, por cierto, y de don Ezequiel Gutiérrez Iglesias, se había contratado a William Gabb, que Gabb era geólogo, estaba en ese momento en California, lo contratan como coordinador de la exploración de Talamanca. Y como don Ezequiel, por fin se los presento, he hablado bastante de él, le ofrece a José Cástulo, le dice, vea, no quiere volver a Costa Rica. Hay un proyecto que el gobierno de Guardia lo va a empezar en Talamanca, y José Cástulo feliz, imagínense. Él estaba ya rumiando la posibilidad de volver, pero no tenía dónde volver. Aquí no había si volvía a la Universidad de Santo Tomás, no había carrera de biología ni de ciencias naturales, ¿en qué iba a trabajar? Entonces, él entendía que como ornitólogo se iba a perder en Costa Rica. Esta es la gran oportunidad. Y entonces, efectivamente, don Ezequiel le ofrece que sea el zoólogo, pero Gabb se opone y lo nombra nada más de ornitólogo. Él acepta y ya a fines de febrero sale la expedición hacia Talamanca. José Cástulo entonces se dedica al inventario. Enferma de malaria, al igual que otros miembros de la expedición, pero rompe con Gabb. Ya en junio, vean ustedes, fue fines de febrero, marzo, abril, mayo y 3 meses y medio prácticamente fue lo que estuvo José Cástulo. Imagínense la frustración. Y él dice esto, él ya objetaba a Gabb. Dice avaro al extremo, caprichoso y no apto para ser jefe. Y dice claramente aquí, no tengo que leer lo que ustedes están leyendo, que prefirió retirarse. Algo debe haber sido muy, muy doloroso con toda la ilusión que tenía de volver a Costa Rica. Entonces José Cástulo llega a San José en junio o julio, enfermo de malaria, sin trabajo y frustrado porque todo quedó a medio camino. Sin embargo, las cajas que él preparó de especímenes las dejó impecables y eso se mandó al Smithsonian y de eso hay constancia. El trabajo lo hizo con un esmero envidiable. ¿Qué pasó? Él estaba en esa encrucijada y le ofrecen trabajo como administrador de la botica francesa. Uno dice, ¿por qué un ornitólogo de administrador de una farmacia? Yo creo que ahí pesaron varias cosas. Una era que él hablaba inglés fluidamente. Cuando uno ve las cartas de él, escribía perfecto el inglés. Eso por un lado, y era importante para el negocio. Pienso que también allá en el Smithsonian, aunque él estaba en la ornitología, hay por ahí un par de cosas de plantas medicinales, cosas con las cuales él tuvo, por lo menos se rozó con alguna gente. Y además, como chiquillo, había trabajado en la farmacia Bonfrancio, me imagino que eso también contó en sus atestados. Y lo bueno fue que le mantuvieron el salario de $100 que él ganaba en Talamanca. Entonces, económicamente quedó estable. Y dice él en una carta a Baird, pretendo permanecer así hasta que mi salud haya mejorado suficiente para poder emprender labores más activas. Entonces sigue recolectando aves en su tiempo libre. Aquí están las localidades donde él recolectó. Esto lo pude compilar gracias a que don Anastasio Alfaro lo hizo de manera muy, muy, muy minuciosa. Y yo supongo que con los ahorros, además estaba soltero, lo que tenía de la herencia familiar, las finquitas de café, eso le permite hacer una buchaquita, un ahorro, y en 1878, 4 años después, se va a una pasantía al Smithsonian pagada de su propio bolsillo, una pasantía larga. Y ya después, cuando estaba más holgado de fondos, hace 4 pasantías más. Es decir, él nunca dejó de ser ornitólogo. Eso está muy, muy, muy claro. Vean, él muere, perdón, en el 23 y la última pasantía fue en el 11, no están muy distantes, ¿verdad? El padecimiento más fuerte fue de casi 10 meses. Eso está tomado de cartas de él, a Baird. Entonces, vean ustedes qué terrible. Ahorita hace poco informó la prensa, ¿verdad? Que hay un brote de malaria en Costa Rica, que estaba, ¿verdad? Ya se me olvidó el término. En todo caso, miren ustedes que le imposibilitaba incluso escribir cartas, erradicada.
era lo que iba a decir. Las medicinas lo debilitaban, no podía caminar ni un par de kilómetros. Y entonces, en esas condiciones, aún así, hacía el esfuerzo de ir al campo a recolectar. Y cuando no podía, lo que hacía era comprar especímenes. Y él las preparaba. Y dicen que tenía una habilidad envidiable para copinar. Pero era un hombre muy ordenado en sus cosas. Y miren, eso fue en el 74. 16 años después, compra la botica francesa. La botica francesa está ubicada en este costado, este es el antiguo, ven qué linda baranda, la del Parque Central, donde estaba el Banco de Crédito Agrícola. Yo no sé ahorita qué hay ahí, ¿verdad? Porque como el banco quebró, eh, aquí en esa esquina era donde estaba la botica francesa. Esa había sido una propiedad de la familia Quesada, eh, y él tiene como socio a Federico Hermann, que era un tico de padres alemanes, y luego se asocia con un químico, Juan Antonio Fitti, también de padres alemanes. Esta es una escena de la botica francesa en la parte de producción, en el segundo piso. Noten la presencia de varias mujeres y ya van a ver por qué. ¿Cuáles fueron las razones del éxito empresarial? Inicialmente él importaba y distribuía. Pero después, yo supongo que con la ayuda de Fitti, comenzó a producir productos genéricos, realmente genéricos, y llega a desarrollar 360 patentes y marcas propias, y a competir con las que antes importaba, como se señala aquí. Abarca el mercado nacional y el mercado centroamericano, incursiona en la medicina veterinaria, que era algo que estaba muy errático hasta esa época, y esto que les decía, con una gran visión social. En esa botica tenía 75 empleados y le daba prioridad a mujeres viudas, a ancianos y a niños huérfanos. Vamos a volver a eso dentro de un ratito. Y en 1910, vean, mucho después, 20 años después, incursiona en este nuevo ramo de la industria, que es la compañía industrial El Laberinto. El Laberinto era una propiedad muy grande de don Santiago Fernández. Don Santiago Fernández fue el primer exportador de café de Costa Rica. Y el Laberinto estaba al sur de la capital, donde está el ferrocarril al Pacífico, toda esa zona, yendo hacia Plaza Víquez, toda esa zona era un predio inmenso. Y entonces con don Julio Alvarado Rodríguez, él decía que él quería crear la República de los Pobres. Y de nuevo, empleo a mujeres viudas, niños huérfanos y ancianos. Vean los diferentes ramos, ¿verdad? Jabones, velas, teja, mosaico, aserradero, taller de banistería, telar, taller de corte y costura, una gran diversidad, ¿verdad?, de actividades comerciales. Y su capital se sigue incrementando. A todas estas, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en el mundo? En el mundo lo que pasa es que comienzan a aparecer las corrientes liberales, que eran anticlericales. Y el liberalismo, ¿verdad?, que buscaba otra forma de relaciones, de la economía, de las relaciones humanas, se basaba en el pensamiento positivista, que era insistir en que la única manera de transformar la naturaleza en beneficio del ser humano era mediante la ciencia y la tecnología. Entonces ellos entran en conflicto con la iglesia, de hecho, ¿verdad?, aquí se ve, la educación se vuelve laica, eso lo aprendimos, ¿verdad?, desde el colegio. La secularización de los cementerios, que antes la iglesia decía a quién enterraban y a quién no, ¿verdad? Vieran con el doctor Hoffman los problemas que hubo para enterrarlo en Esparza, por oposición de la iglesia católica. La proscripción de las órdenes religiosas, ahí es cuando expulsan a Monseñor Til. En fin, y entonces todo eso trae aparejado algo muy lamentable, que es el cierre de la Universidad de Santo Tomás. Pero el gobierno decía, no hay dinero para tener una universidad si no tenemos un buen sistema de secundaria. Es una universidad de mentirillas. Y entonces deciden fortalecer, se crea el Liceo de Costa Rica, el Colegio de Señoritas y el Instituto de Alajuela. Y don Mauro Fernández, fue el que vivió después en la casa de Bonfrancios, fue el gran impulsor de esa gran reforma educativa. Y es así como llegan al país estos suizos que no vinieron a trabajar en una universidad, porque no existía universidad, no vinieron a trabajar, digo yo, Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Universidad de Santo Tomás no tenía, bueno, sí, recién había sido cerrada, perdón, no teníamos universidad, tampoco podían venir a una entidad del gobierno, porque no las había, no había Museo Nacional. Entonces ellos vinieron como profesores de secundaria, pero eran tan buenos
que no se limitaron a ser profesores de secundaria, sino que trascendieron y fueron destacados geógrafo, botánico, malacólogo, fue el primero que trabajó con moluscos en Costa Rica, entomólogo, y formó a don José Fidel Tristán. Después vino Tondús, encargado del Herbario Nacional, figuras extraordinarias en nuestras ciencias naturales. Y es ahí entonces, en el gobierno liberal de don Bernardo Soto Alfaro, que se decide crear el Museo Nacional. Fue una iniciativa de don Anastasio Alfaro, no fue una idea original de él. La idea del museo, también yo publiqué un artículo amplio en la revista Comunicación del Tecnológico sobre el primer museo que se quiso plantear o establecer, quedó en el planteamiento, que fue en el gobierno de don Juanito Mora. Y don Anastasio retoma esta idea y entonces se decide enviarlo al Smithsonian, porque tenían el contacto ya con José Cástulo, que es el que hace de intermediario. Lo mandan allá a una pasantía de 6 meses para que aprenda de administración de museos, etcétera. Y viene y de una vez se abre el Museo Nacional, sin instalaciones. Se establece en las mismas instalaciones de la Universidad de Santo Tomás. Y en la primera junta directiva, ven qué interesante, está José Cástulo, están los 2 suizos y otros empresarios costarricenses y otra gente, eran 6 o 7 personas. Y el primer director, don Anastasio, que sería sucedido después, años después, por don José Fidel Tristán. Supongo que muy poca gente sabe de esto. Estas son las instalaciones de la Universidad de Santo Tomás, que les dije que estaban donde está hoy el Ministerio de Hacienda. Allá está el Parque Central al fondo. Esa fue la primera sede. La segunda fue en el Laberinto. Esos terrenos después se compraron y había una casona que estaba ahí ya. Y entonces ahí fue la segunda sede. La tercera sede fue donde estuvo primero el Liceo de Costa Rica. Esta fue la primera sede del Liceo de Costa Rica. Esto es en la misma cuadra donde está hoy el edificio de la Caja Costarricense del Seguro Social, en la Avenida Segunda. Y aquí está la Torre de Pittié, que se la voy a mostrar en las siguientes imágenes. Y finalmente el museo en el cuartel Bellavista. Estas han sido las 4 sedes históricas del Museo Nacional en Costa Rica. Y para comenzar, el museo no tenía materiales. Entonces hay una colección arqueológica que es de don Juan Ramón Rojas Troyo, cartaginés, empresario muy acaudalado, que él dona su colección. José Cástulo vende la colección de él. Eran 1090 especímenes, eran representadas unas 400 especies. Se me fue, perdón. Y estoy seguro de que lo vendió a un precio mucho menor de lo que valía, porque él fue siempre muy generoso. Aquí estamos con el Pittié, funda el Instituto Físico-Geográfico. Vean, una foto de la Torre de Pittié. Es la imagen, antes le mostré esta esquina de aquí donde estaba el Liceo de Costa Rica. Aquí está la Torre de Pittié vista desde la iglesia de la Soledad. José Cástulo ya estaba bastante sazón cuando se casa con esta muchacha cubana, Amparo López Calleja Basulto. Era una familia económicamente solvente, pero eran pro independencia de Cuba frente a la corona española, tienen mucho problema. Miren, cuando se casa ella tiene 24 años y él 49, la duplicaba, ¿verdad? Su edad. Ellos son fervorosos defensores de la causa independentista cubana. De hecho, en Costa Rica estuvo Antonio Maceo, tuvo una colonia cubana. Aquí está una foto que tomó Elmer García para esta presentación, me la tomó en días pasados. Aquí están los bustos de Maceo y José Martí, que estuvo 2 veces en Costa Rica. Tuvieron clubes en 10 ciudades del país. Amparo estuvo siempre muy, muy activa, ¿verdad? Había un periódico, El Pabellón Cubano. En un momento hicieron una fiesta en la casa de ellos para recolectar fondos, ¿verdad? Para la causa. Aquí está la invitación en la prensa. Y luego, esto es muy importante, José Cástulo, aparte de sus labores, bueno, está involucrado en todo esto, pero acoge por 9 meses a su gran amigo Robert Ridgway. Esta foto es en la casa de ellos, aquí está doña Amparo al lado de ellos, ¿verdad? Este es uno de los especímenes, aquí está Ridgway y Celedón de Piaya Cayana, del bobo hechizo o ardilla, ¿verdad? Y ojo con esto. En esa época, Bert y Ridgway estaban elaborando esta obra, Aves de Norte y Centroamérica, pero el presupuesto no les daba. Y entonces fue
cuando José Cástulo le dice a Ridgway, véngase para Costa Rica, y le paga todos los gastos en Costa Rica en esos 9 meses y le paga los boletos de barco. Ridgway le dice que él quiere publicar este libro, Nomenclatura y Modelo de Colores, pero no tenía el dinero. José Cástulo se lo presta, jugándosela en lenguaje popular a que el libro se vendiera. Por dicha, por fortuna, se vendió y pudo recuperar los costos Ridgway y le pudo devolver la plata que le había prestado a José Cástulo. Pero así era él de generoso. Y él y su esposa fueron generosos de muchas maneras, que sería muy extenso relatarlo aquí. Ya casi vamos terminando. Aunque él no era un ornitólogo profesional, se atrevió a denominar 3 especies. Los dejó a nivel de manuscrito. Él dejó un esbozo o un boceto de la descripción de la especie y Ridgway fue el que después las bautizó. Esas 3 especies, debo estas fotos a Luis Villalobos, a Henry Fallas y a Saborío, a Guillermo, que me las prestaron ahora para esta presentación. Una cosa que marqué aquí es que Carpodectes se llama Antonia, porque una hermana de José Cástulo se llamaba Antonia. Y no sé con qué frecuencia, pero le gustaba ir al campo con él, varias veces lo acompañó, entonces él le dedicó esa especie como retribución por toda su ayuda. En una dimensión política, José Cástulo se convirtió en un personaje de tal relieve en el país que cuenta don Juan Gómez Álvarez que don Rafael Iglesias Castro le ofreció que fuera ministro de Hacienda, porque bueno, era un empresario exitosísimo y por lo visto él no aceptó. Luchó frontalmente contra la dictadura de los Tinoco y cuando don Julio Acosta García, que es uno de los líderes revolucionarios de la lucha contra la dictadura, es electo presidente por el Partido Constitucional, José Cástulo, es el primer diputado por San José. Y el día que comienzan las sesiones en el Congreso, renuncia. Y el suplente era su medio primo, José María Villo Celedón, que era el autor de nuestro himno nacional. Entonces Villo queda como diputado. José Cástulo, yo pienso que actuó como mascarón de proa. Era una imagen, era una figura pública de tal importancia que la gente iba a votar. Ya por don Julio había un gran apoyo, pero con José Cástulo ahí, pues ni se diga. Esta es la casa que ellos tuvieron en la Sabana. Ellos se la compraron al que fue dueño de la botica francesa, a don Francisco Quesada. Y durante la dictadura, esa casa, yo tuve la fortuna de conocerla porque yo viví por la Sabana muchísimos años y el bus de Sabana Estadio pasaba por ahí todos los días. Ahí estuvo la sede de tránsito. Entonces, me recuerdo haber entrado un par de veces de chiquillo que uno ni se iba a imaginar, ¿verdad? Que esta hubiera sido la casa de ellos. Y ya para ir terminando, ellos emprenden un viaje a mediados de 1923. Ellos tenían una gran colaboración con los padres salesianos. Yo también tuve la oportunidad, yo estudié en la escuela Don Bosco, escuela salesiana, donde había un énfasis siempre en tratar de recuperar a la juventud extraviada. Yo no estaba extraviado, pero ahí me metieron mis papás, por culpa de un hermano mío que era medio pícaro. Pero sí, los salesianos tuvieron mucha cercanía, o ellos tuvieron mucha cercanía con los salesianos, y fueron a Turín para conocer el hospicio de huérfanos. Y ahí le dio este derrame cerebral, lamentablemente murió, pero no se le podía traer porque era en el verano, y no fue sino el 20 de diciembre que se pudieron traer los restos hasta Limón en barco y se inhumaron el 20 de diciembre. Esta es la tumba que supongo que muchos conocen, que yo creo que en estos, tal vez sería una iniciativa bonita de la asociación, tal vez ahora para diciembre, para el 20, ver si se encarga de darle una limpiada a esa tumba y podemos organizar un acto, ¿verdad? Poner una corona de laurel y hacer un pequeño acto de homenaje a este gran hombre. A pesar de todo, fue poco prolífico como autor, aunque fue un gran recolector. Aquí están sus publicaciones, que fueron 5 realmente. No me detengo, ahí les quedan a ustedes los detalles, ¿verdad? Especies dedicadas a él, algunas, pero algunas han cambiado de nombre. Quizá la más representativa, ¿verdad? Es Celedonia coronata, de la familia Celedónide. O sea, se erigió no solamente un género dedicado a él por parte de Ridgway, sino que también una familia Celedónide. Pero no la recolectó José Cástulo, sino don Anastasio. Tuve la fortuna en el Smithsonian de encontrarme con el espécimen tipo. Aquí está. Dice
Celedonia coronata Ridgway, laguna del volcán de Poás, Costa Rica, noviembre 23 de 1888 a Alfaro. Aquí está el tipo, es decir, el espécimen en el cual se basó la descripción. Y ya sí, con esta sí concluyo, como en las canciones rancheras, ya con esta me despido. Don Anastasio Alfaro señala, ya de manera resumida, sintética, 4 etapas en la vida de José Cástulo. Ese joven entusiasta antes de viajar a Washington. Un recolector infatigable a pesar de la malaria en esos 5 años, entre el 73 y el 78. El ornitólogo profesional, ya cuando va al Smithsonian con material recolectado por él mismo para determinar los especímenes, etcétera, preparar los catálogos de aves, y luego el amigo de los naturalistas, porque siempre fue también un mecenas. Él apoyó económicamente a los más jóvenes, les dio oportunidad para que se desarrollaran. Y ya, en síntesis, sin duda, José Cástulo es nuestro primer naturalista, a la vez nuestro primer entomólogo. Es, como lo decía yo antes, ese gozne, ese puente, ese relevo entre el legado de los alemanes, Bonfrancius, Hoffmann, Carmiol, y los suizos. Y luego un ciudadano de grandes virtudes cívicas, un empresario de un inmenso altruismo, un ser humano único. Realmente, José Cástulo para mí es un ser humano integral y único. Así que les agradezco mucho la atención de esta noche y ojalá que haya algunas preguntas de cosas que no pudimos abordar por razones de tiempo. Muchas gracias, Rosemary, y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias a usted, don Luco. Aquí estoy observando en la publicación en Facebook varios comentarios agradeciéndole a usted por la charla tan interesante, por la información tan valiosa. Todos coinciden en que es una charla muy interesante. Entre las preguntas que también aprovecho para hacer a las personas que estén viendo la charla, Susan Gross, ella hace la primera pregunta que he visto que dice, entre los naturalistas alemanes, ticos y gringos, ¿en qué idioma se comunicaban y dónde aprendieron? Asumo el inglés. Es una pregunta muy pertinente. Susan, te saludo. Yo creo, por ejemplo, Bert hablaba alemán. La correspondencia entre Bonfrancius y Bert está en alemán. Yo creo que Bonfrancius leía inglés bien, pero escribía en alemán a Bert. Yo pude, gracias a mi amiga Silvia Cruz, excelente, gran amiga, excelente traductora, tuvo que hacer el trabajo ese de traducir esas cartas que les mostré antes, y ahí está la letra de Bert, que es la más clara. Bonfrancius tiene una letra que es como decían antes, garrapateada, una letrita pequeñita, muy pegada, y entonces el trabajo de Silvia fue, y lo destaco aquí, muy meritorio, para poder entender en lo que ellos estaban comunicando. Algunos, por ejemplo, Worsted, al principio, el francés era el idioma, por ejemplo, él tuvo mucha relación con Humboldt, se escribían en francés. Sí, ya más adelante posiblemente sí lo hicieron en inglés, pero al principio yo diría que era alemán o francés. Pero muy pertinente la pregunta. Muchas gracias. Tengo una pregunta de Adilio Celedón que dice, ¿dónde se podrá leer su escrito? No sé si ya todavía no lo ha publicado, ¿verdad? ¿Dónde se podrá leer? El artículo de José Cástulo, yo lo publiqué en esta revista MER. Lo que puedo hacer es mandárselo a Rosemary y que ella lo envíe a quienes tengan interés. ¿Está en línea? Sí, claro, es una revista digital de acceso gratuito. Ok, entonces sí, lo vamos a poner ahí mismo para que lo puedan descargar. Nada más recordámelo y con mucho gusto se los mando. Es un artículo corto, son 5 o 6 páginas. Muy bien, gracias. Pregunta Juan Carlos Calvo, ¿qué influencia pudo haber tenido Alexander von Humboldt en la ornitología costarricense? Mucha, pero indirecta, por supuesto. Por razones de tiempo yo no me referí a eso. Pero cuando Hoffmann y Bonfrancius llegan a Costa Rica, ellos llegan con 2 cartas de recomendación. Y una era de un señor que se llamaba Ness von Essenbeck, que era el presidente
de la Academia Alemana de Ciencias, muy importante, él era botánico, y la otra era de el mero mero, Humboldt. Eh, entonces Humboldt, realmente cuando uno lee, es una cosa que yo tengo pendiente, quiero profundizar en eso, porque Humboldt yo tengo la impresión de que a pesar de que todos los aportes que hizo, Humboldt estuvo 5 años, de 1799 a 1804, sobre todo en Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia, y después subió a México un buen rato, en Cuba estuvo un poquito de paso. Eh, pero yo siento que la obra de Humboldt hay de todo, pero es más fuerte en botánica que en zoología. Pero realmente tiene que haberlos influido. Tiene que haberlos influido. Lo que pasa es que también, repito, Hoffmann conoció a Humboldt en Alemania. Ellos conocieron a Humboldt, los dos en Alemania, en diferentes momentos. Yo creo que Humboldt, pues lógico suponerlo, por ejemplo, una de las personas más, de los botánicos más importantes fue Kunz, Sigmund Kunz, que fue el botánico que describió casi todo lo que enviaron los materiales que mandaron Humboldt y Bonpland. Eh, y llegaba al Museo de Botánica de Berlín y Hoffmann llegaba ahí, entonces tienen que haber alternado ellos. Bonfrancius en un momento se reúne con Humboldt en la casa, en el estudio de Humboldt, porque antes de eso le habían ofrecido la posibilidad de venir a Centroamérica, Bonfrancius, etc. Entonces, repito, de Humboldt no hay una influencia explícita, directa, porque Humboldt no era ornitólogo tampoco, era un naturalista en sentido bastante amplio, pero sí la hubo porque él propició, favoreció que ellos vinieran a Costa Rica. Aunque la iniciativa fue de ellos, ¿verdad? Humboldt sí hizo una cosa importante, perdón, que fue escribirle a varios museos en Europa diciéndoles que Hoffmann y Bonfrancius venían para Costa Rica y se necesitaban especímenes, perdón, que los contactaran y lógicamente eso se lo cobraban, ¿verdad? Era un intercambio de especímenes por dinero. No sé cuánto pegó eso, yo creo que no cuajó, pero sí les apoyó en ese sentido, haciéndoles esos contactos. No te escucho, Rosemary, tenés el teléfono, el Perdón, micrófono. había apagado el micrófono, Sí, sí. sí. Em, no, les decía que tengo otros más comentarios que preguntas. Una es de Ruth que dice, linda charla, profe, me parece muy buena idea limpiar y hacer un homenaje el 20 de diciembre de don José Cástulo. También Vicky Flores, encantada con la charla del expositor de hoy, abrumada con toda la historia que nos enseña de la época de don José Cástulo. Viaje al pasado, se me hizo cortito el tiempo y más agradecimientos. Tal vez quisiera aprovechar, tal vez mientras hay alguna otra pregunta, quisiera preguntarle a usted, como actualmente hay muchísimo conocimiento, pero me parece que tal vez muchas personas tienden a especializarse. ¿Qué piensa usted acerca de la idea del naturalista, como lo hubo en el pasado, de personas que estudiaban de todo un poco, que trataban de entender un poco el, eh, los diferentes organismos en lugar de especializarse? Sí. Antes de contestarte, quiero dar las gracias a Guillermo Saborío por esta foto tan linda. Esta de Celedonia es una foto preciosa y me prestó otras fotos también, pero esta es particularmente bella y por todo lo que encarna, todo lo que representa. Eh, una vez, Rosemary, leí, no recuerdo quién era el autor, que decía, un especialista es alguien que cada vez conoce más y más y más sobre menos, menos y menos. Eso yo creo que describe a un especialista, lo que somos hoy, Ujú. en todos los campos, ¿verdad? En todos los campos del saber. Porque el conocimiento de hoy es tan complejo que si no fuera así, vean con los médicos. Ya un médico general, si uno va con un problema muy serio de los hígados, de riñones, hará una aproximación, uno busca un especialista. Eso en campos tan críticos, ¿verdad? Como la medicina. Y yo lo que creo es que, de que hay que tratar de mantener, lógicamente que tenemos que especializarnos, de eso no hay ninguna duda, pero sí Ujú. tenemos que tratar de tener una cultura lo más amplia posible, ¿verdad? En ese sentido, todos los que somos biólogos, y sucede en todos los campos, ¿verdad? Igual llevamos cursos. Yo llevé ornitología con Gary Stiles y somos buenos amigos, nos escribimos por internet, de vez en cuando le pregunto mucho. Para mis libros,
Yo siempre recurro a especialistas porque uno sabe ciertas cosas que aprendió y uno se mantiene leyendo, pero siempre hay que buscar el criterio del especialista. Entonces yo creo que es un juego entre esas dos cosas, especializarse, pero tener también esa mente amplia para interesarse en todos los campos del saber, ¿verdad? No es sencillo, no es fácil, ¿verdad? Ya el enciclopedismo, triste, ¿verdad? Antes había esos grandes enciclopedistas, gente que sabía de todo y sabía bien, como Humboldt, ¿verdad? Humboldt es un excelente ejemplo. O don Alexander Scott, que lo tuvimos en Costa Rica por casi 100 años. Eh, por cierto, quienes no conocen ese libro nuestro, nosotros hace 20 y resto de años publicamos un libro que se llama Los viejos y los árboles, con entrevistas a ancianos sobre la naturaleza. Hay una entrevista con don Alexander, fue 4 horas de entrevista preciosas y donde uno se da cuenta de eso, que yo me atreví a publicar un artículo después en la revista del CATIE, de Manejo Integrado de Plagas y Agroecología, que se llamaba don Alexander Scott, el último gran naturalista, porque yo siento que ya naturalistas como esos son especies en vías de extinción, es decir, cuidado si no, están extintos. Y en Costa Rica quizá el mejor ejemplo de naturalista que tuvimos nacional fue Luis Diego Gómez Pignataro, como decía antes, director del museo, pero conversar con Luis Diego era exquisito, no solamente por ser una persona tan culta en otros campos más allá de la ciencia, sino por el conocimiento que tenía bueno, el hechos, que era su especialidad. Pero Luis Diego sabía de plantas, sabía de animales, sabía de fósiles, era una delicia conversar con alguien como Luis Diego. Eso ya no existe, lamentablemente. Eh, no tengo más preguntas del público, pero mientras alguien más tiene alguna pregunta sobre lo que usted comentó, tengo dos para usted un poquito, Claro, con mucho gusto. pero no tanto históricas, lo siento mucho, sino más como del mismo tema del naturalista. La primera es, si podría por favor definir usted dentro de su conocimiento qué es un naturalista, y la segunda es cómo se forma un naturalista. Eso es una pregunta muy pertinente, Rosemary. Ve, en mi libro Trópico Agreste, una vez estaba, bueno, cuando estaba escribiendo el libro, me encontré un libro que decía, un naturalista es alguien que estudia la naturaleza. Eso no dice nada. Eso no dice absolutamente nada. Entonces yo lo que hice fue tratar de construir una definición de naturalista, pero no era antojadiza. Yo lo que hice fue comenzar a buscar los rasgos que tenían gente como Humboldt, o gente como Bonpland, o gente como Polakowski, o como Worsted, los que vinieron a Costa Rica, pero igual en América Latina hubo a Brasil que llegaron muy destacados. Y yo creo que por ahí está lo que traté de armar como definición, pero en esencia, esto es importante. Eran personas, ojo, Rosemary, que no eran biólogos de formación. Algunos eran abogados, algunos eran médicos, como Bonfrancios y ellos. Eran gente, algunos eran ingenieros, pero era gente que se interesaba normalmente por la zoología, por la botánica, por la geología, por la mineralogía, por la etnografía, toda la cuestión de las etnias indígenas. Yo diría que la antropología en general eran 5 o 6 campos, entonces no necesariamente todos abarcaban todo. Por ejemplo, si ustedes ven Bonfrancios nunca se interesó en la botánica. No se interesó del todo. Y uno dice, qué raro, Bonfrancios era médico, le debe haber interesado mucho las plantas medicinales. Y sin embargo, no. Cosa que es muy diferente de Hoffman. Hoffman es en eso mucho más integrador. Por eso les digo este artículo mío que va a salir, que ayer revisé las galeras. Hoffman tiene esa visión de conjunto. Hoffman no solamente recolecta todos los especímenes que mencioné ahí, 3.000 y resto de especímenes, sino que, por ejemplo, Hoffman concibe el primer sistema para clasificar la vegetación de Costa Rica según las altitudes, que hoy es lo que tenemos con el mapa del doctor Holdridge, el mapa de zonas de vida de Holdridge. Claro, aquello es un precursor muy crudo, a 150 años de distancia, pero esa idea, esa gente que tenía esa visión, que no es la planta y el animal separado, sino que es esa visión de totalidad, que eso es muy de Humboldt. Cuando Humboldt hizo el recorrido por América, la ecología no existía.
no existía como disciplina y el término no se había acuñado. Es en 1868 que Haeckel propone el término ecología y los conceptos de ecología, más adelante los de ecosistema. Pero si uno lee la obra de Humboldt, en gran medida está hablando de ecología, aunque el término y la ciencia no hubieran sido fundados. Entonces, de nuevo, volviendo a tu pregunta, yo diría eso, eran gente con intereses, pero eran intereses serios, no es andar picando poquitos por acá, no, no, eran gente que hacía trabajos como Bonfrancius. Bonfrancius escribió el primer trabajo de climatología del país, un trabajo muy, muy detallado, muy riguroso, pero también Bonfrancius publicó sobre la región norte de Costa Rica, toda la zona de Upala, San Carlos, Arapiquí, con una visión no solamente, repito, la botánica no iba con él, no solamente zoológica, sino también del impacto, digamos, podríamos llamar de la geografía humana, es decir, de la presencia del hombre en esos entornos naturales y cómo se van transformando esos entornos naturales como consecuencia de la presencia del hombre ahí. Entonces, esos eran los naturalistas, gente que tenía quehaceres muy amplios, pero muy, muy serios. Porque yo he oído a gente hablar, incluso en época moderna, que se autodenominan naturalistas, y uno dice, yo no sé de dónde sacaron eso, ¿verdad? Realmente no. Yo por eso insisto en que para mí los naturalistas legítimos de rompe y rasga, como se decía antes, si no están extintos, están casi, casi extintos, ¿verdad? Ujú. Y la segunda pregunta, ¿cómo diría usted que se podrían formar? En este caso, ya no sé si ya usted lo contestó, sería básicamente viajando, investigando por su cuenta. Yo creo que hay una responsabilidad muy grande de las instituciones educativas. Es más, yo les digo una cosa, como les digo, yo soy especialista en entomología y después me especialicé no solo en insectos, que son plagas agrícolas o forestales desde el punto de vista del control biológico. Pero cuando me jubilé, pude dedicar tiempo a esta pasión, porque esto es una pasión, y yo ahora me digo a mí mismo, eh, por ejemplo, una charla como esta, no porque la esté dando yo, la puede estar dando vos, la puede estar dando cualquiera de los que están escuchándonos. Charlas como estas debieran estar al inicio de cursos como Historia Natural de Costa Rica, por ejemplo, que es un curso muy integrador. Yo tomé ese curso con Sergio Salas. Sergio tenía esa visión también integradora, riquísima. Entonces, es comenzar, estimular desde muy temprano a los jóvenes en esta visión totalizadora, integradora, ¿verdad? Ujú. Y no especializarse demasiado. Muy bien, excelente. Bueno, yo creo que la gente está realmente agradecida y por esta charla tan interesante. Pregunta Giovanni Delgado que, bueno, que ojalá que pronto dé una charla sobre don Alexander Scotch, que tal vez puede también usted No, darle. Ajá. bueno, yo nunca me he atrevido a hablar, porque sobre don Alexander, digamos, quien más ha investigado es Roy May. Ah, ah, Pero sí, de don Alexander tengo cosas preparadas. Con mucho gusto les puedo dar una presentación, la puedo ajustar para ustedes, con muchísimo gusto. ok, muchísimas gracias. Y pues yo creo que de momento no tengo más preguntas. Tal vez van a surgir nuevas preguntas. Si fuera el caso, tal vez se las compartiría yo a usted, porque para Claro, mencionar al público que está escuchando, don Luco no tiene Facebook, entonces no va a poder contestar sí. directamente allí, ¿verdad? Pero cualquier cosa sí, voy a compartir el enlace a su escrito y su Claro. correo si usted está de acuerdo. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Para mí es un placer. Una cosita, Sí, Romeric, antes de claro. terminar. Lo toqué muy de paso al principio. Como les dije, este año se cumple el bicentenario del nacimiento del doctor Hoffman, el 7 de diciembre. Vamos a hacer un homenaje en el cementerio de Esparza, que fue donde él estuvo enterrado inicialmente con la esposa de él. Estuvieron enterrados 70 años y después fueron trasladados a San José cuando se inauguró la estatua de don Juanito Mora frente al edificio de Correos. Y estoy justamente hoy, como ven, estoy bien atareado. Hoy me llegó la revisión filológica de un nuevo libro sobre el doctor Hoffman, que se llama Carl Hoffman, médico y héroe en la campaña nacional. Me lo va a publicar la editorial tecnológica. Esperamos que esté listo para la última semana de noviembre para presentarlo en Esparza, que es donde, ¿verdad? Vamos a hacer el homenaje allá en la tumba.
y va a haber otras actividades dedicadas a él, de lo cual con mucho gusto los puedo mantener informados. Muy bien, muchísimas gracias. Realmente ha sido muy, muy interesante y le agradecemos todo este rescate de la historia y de lo que fue la obra de muchas personas que han hecho lo que es el conocimiento que tenemos hoy en día. Entonces, nuevamente, muchas gracias, don Luco, y ahí le estaré informando bueno, compartiré su correo para que le hagan sus preguntas. Así es, con muchísimo gusto y les agradezco a todos la atención en esta noche y que pasen una muy buena noche. Que les vaya Gracias. muy bien. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Buenas Dios. noches.